C-118. Rápidamente se corrió la voz entre la alta sociedad de Karlsbad de que el duque Erhard había comenzado a vivir recluido por motivos de salud. Al principio algunos se habían mostrado escépticos, pero ahora estaba claro que era verdad. Matthias von Erhard llevaba semanas sin ser visto en ningún evento formal. Ni siquiera los visitantes de Arbis pudieron verlo. La curiosidad de la gente sobre él crecía día a día, pero cada vez que alguien hacía preguntas, el personal de Arbis daba una respuesta concisa, explicando que el duque estaba enfermo debido al exceso de trabajo y que se quedaba en su cabaña privada para descansar y recuperarse. Luego surgió otro rumor de que la boda tendría que posponerse. Por este motivo Claudine von Brandt decidió visitar Arbis. No lo sé, Claudine, dijo Elise von Erhard, bajando el abanico de su rostro y sonriendo levemente. No estoy segura si está siquiera despierto. Después de aparecer sin previo aviso, Claudine acababa de expresar su intención de ir a la cabaña de Matthias junto al río para visitarlo y ver cómo estaba. Como no se ha sentido bien, últimamente ha estado durmiendo mucho, añadió Elise. Está bien, respondió Claudine. Me traerá un gran alivio simplemente verle la cara, incluso si está dormido. Bueno, Matthias nunca ha sido muy acogedor con los invitados cuando está en su cabaña. Me doy cuenta de eso, pero no soy una invitada cualquiera. Soy su prometida. Normalmente, Claudine ya se habría echado atrás, pero hoy estaba siendo persistente. Al final, fue Elise quien dio marcha atrás. Reconoció que, en la situación actual, no sería posible fingir que todo estaba bien y seguir adelante. Si el estado de Matthias no mejora, podría ser necesario posponer la boda, tal vez varios meses. Sabiendo que en realidad no había nada que pudiera decir para detener a Claudine, asintió y dijo, si eso es lo que quieres hacer, entonces adelante. Gracias por comprender, respondió Claudine, sonriendo. Se puso de pie, asegurándose de tomar el ramo que había traído consigo. El aroma de rosas recién abiertas la acompañó cuando salió de la habitación. Había estado sonriendo alegremente todo el tiempo que estuvo en la mansión, pero mientras viajaba en el auto de su familia por el camino junto al río hacia la cabaña del duque, su rostro estaba frío y serio. Tenía mucha curiosidad por saber cómo iba a reaccionar Matthias ante la desaparición de Leila. ¿Lo desafiaría o lo aplastaría? Ahora sabía la respuesta y no estaba contenta con eso. Por mucho que estuviera ansiosa por verlo en un patético estado de desesperación, una parte de ella deseaba que él mantuviera su dignidad a su alrededor. Sin embargo, según lo que había oído sobre su estado actual, parecía que esto no sucedería. El coche se detuvo frente a la cabaña. Al salir, la sonrisa volvió a su rostro. Todavía estaba de mal humor, pero ahora una sensación de ansiosa anticipación también comenzaba a crecer dentro de ella. Por fin estoy viendo al duque Erhard como un hombre destrozado, pensó. Supongo que también puedo agradecerle a Leila por esto. Mark Evers llamó a la puerta del salón de la cabaña. Al no recibir respuesta, entró silenciosamente. Su gracia, Lady Claudine es, dijo, deteniéndose cuando vio que el duque estaba en medio de una llamada telefónica. Sospechaba que la conversación tenía algo que ver con Leila Llewellyn. Cuando la búsqueda de Leila y Bill se detuvo, el duque tomó el asunto en sus propias manos, recurriendo a todos los medios a su disposición para tratar de encontrarlos. Se había convertido en su foco singular. El resto del tiempo lo pasó durmiendo debido a las pastillas para dormir o sentado en el balcón de la cabaña, contemplando en silencio el río y el bosque más allá. Mark se dio la vuelta para regresar afuera y poder decirle a Claudine que tendría que esperar. Sin embargo, para su sorpresa, Claudine estaba parada en el pasillo, justo detrás de él. Señorita Claudine, dijo, nervioso, su gracia está ocupada justo hazte a un lado, dijo. Pero, esa es una orden, Evers, respondió bruscamente. Al no tener otra opción, Mark se hizo a un lado y permitió que Claudine entrara a la habitación. En ese momento, Matthias terminó su llamada telefónica y se volvió hacia ellos. No llevaba nada más que una bata floja. Claudine se sintió un poco avergonzada al verlo así, pero se mantuvo firme, al igual que Matthias. Sonriendo en un intento de parecer tranquila, Claudine habló primero. Hola, duque Erhard. Sus tacones hicieron ruido en el suelo mientras caminaba hacia él. Vine a ver cómo estabas. Obviamente, me preocupé bastante cuando escuché que mi prometido estaba enfermo. Aún sonriendo alegremente, miró fijamente su rostro demacrado. Ya veo, respondió. Toma asiento. Ella había esperado que él se pusiera nervioso por su repentina aparición, pero él llevaba la misma sonrisa tranquila que siempre usaba para ocultar sus verdaderos sentimientos. Parecía desaliñado y enfermo, pero su postura, movimientos y forma de hablar eran tan elegantes como de costumbre. Intentando con todas sus fuerzas mantener la compostura, se sentó en el sofá. Cuando notó el ramo de rosas que ella estaba dejando sobre la mesa, una leve sonrisa apareció en sus labios y luego se desvaneció rápidamente. ¿Puedes esperar un momento?, preguntó. Como puedes ver, no estoy vestido apropiadamente para recibir una visita sorpresa de una dama. Hablaba mucho más lenta y lánguidamente de lo habitual, lo que le produjo a Claudine una sensación extraña. Para evitar que él la viera reaccionar ante esto, tensó el cuello y se enderezó. Sí, por supuesto, tómate tu tiempo, respondió ella. A pesar de la casual respuesta, se sentía muy avergonzada de estar mirando a un hombre medio desnudo, por lo que bajó los ojos y solo volvió a levantar la vista después de que él se hubo ido al dormitorio. ¿Por qué pasa todo el tiempo encerrado en esta cabaña? Tomando un sorbo del té que le había traído un sirviente, miró atentamente alrededor del salón. Es porque le recuerda a ella. Este pensamiento le dio un mal presentimiento en la boca del estómago. En ese momento, Matthias regresó. Se había puesto unos pantalones y una camisa, pero tenía el cabello todavía mojado y despeinado. ¿Estás molesto conmigo por haberte visitado sin haber sido invitado?, preguntó ella a la defensiva, mirándolo.
A pesar de su apariencia enfermiza, seguía siendo una presencia imponente. En todo caso, parecía más amenazador que antes. En absoluto, respondió él, sentándose casualmente frente a ella. En realidad es muy afortunado que hayas pasado por aquí. Estaba planeando concertar una reunión contigo de todos modos. ¿Para qué? No se me ocurre nada por lo que quieras verme, aparte de nuestra boda. Sí, eso es exactamente por lo que quería verte, respondió con calma. De repente se sintió nerviosa. Si estás pensando en posponer nuestra boda debido a tu salud, no lo haré. No me importa si te ves un poco enfermizo. Mientras tus piernas puedan llevarte hasta el altar, está bien. Mirándolo de arriba a abajo, añadió, y no parece que tengas ningún problema con eso. Mi lady. No digas una palabra más. No te escucharé. Claudine von Brandt. Su mente se quedó en blanco al oír que él la llamaba por su nombre. En todos los años transcurridos desde que se decidió por primera vez que se casarían, nunca lo había oído dirigirse a ella por su nombre. La atmósfera entre los dos había cambiado. Antes de que ella tuviera tiempo de reflexionar sobre esto, él dijo, Claudine, terminemos las cosas entre nosotros, aquí y ahora. Tómatelo con calma, Leila. No querrás trabajar demasiado. Leila había estado intensamente concentrada en los especímenes que estaba organizando. El sonido de una voz detrás de ella la sacó de sus pensamientos. No te preocupes, respondió ella, sonriendo mientras se subía las gafas, esto no es demasiado difícil. Al principio estaba un poco oxidada en su lengua materna que no hablaba desde que era pequeña. Pero después de unos días de práctica volvió a hablar como una nativa. Estoy feliz de ver la dedicación que estás mostrando en este trabajo, Leila. Voy a retirarme primero. Una vez que termines con esos especímenes podrás regresar a casa temprano. El científico de mediana edad se fue y el laboratorio volvió a quedar en silencio. Leila terminó de organizar las muestras biológicas y luego recogió el correo que debía enviarse. También ordenó el escritorio del científico que estaba cubierto de papeles y libros abiertos. Luego salió al pasillo y cerró la puerta del laboratorio. Un suave rayo de sol de principios de verano entraba por la ventana. Agarrando la correa de su bolso, caminó por el largo pasillo. Siena era una ciudad en la costa sur de Lovita, famosa por su puerto y su hermosa vista al mar. El laboratorio donde Leila acababa de empezar a trabajar estaba afiliado al Museo de Historia Natural de Siena, que era bastante grande, aunque no tanto como el de Ratze. Después de apresurarse a dejar el correo, pasó por el mercado para comprar unos melocotones que había estado deseando comer todo el día. Si se tratara de Arbis, podría haber cogido una cesta e ir al bosque a recogerlos, pensó, riéndose con nostalgia para sí misma. De camino a casa, se le ocurrió que la boda del duque debía ser muy pronto. Este pensamiento dejó su mente aturdida, tanto que no se dio cuenta de que la bicicleta se dirigía directamente hacia ella cuando giró la esquina. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, la bicicleta estaba justo delante de ella. Los espectadores jadearon y gritaron al ver el suceso. Durante el largo silencio que siguió, Claudine permaneció completamente inmóvil, mirando fijamente a Matías. Él le devolvió la mirada. Una brisa entraba desde el río a través de la ventana abierta, haciendo que su cabello y ropa se agitaran ligeramente. Si no fuera por eso, habría parecido como si el tiempo se hubiera detenido. «Qué ridículo», dijo finalmente. «¿Cómo te atreves a decirme tal cosa, Duque Erhard?» Ella se rió burlonamente y luego volvió a fruncirle el ceño con frialdad. «Voy a asumir que tu enfermedad ha comprometido tu juicio. Simplemente fingiré que no escuché lo que dijiste. No, mi juicio es más claro que nunca, Claudine». «¿Qué es entonces? ¿Estás planeando buscar a esa humilde huérfana y convertirla en tu duquesa en lugar de mí?» Claudine se sorprendió al escuchar palabras tan atrevidas saliendo de su boca. Sintió que finalmente había roto su carácter después de haber interpretado diligentemente el papel de una dama elegante desde que visitó Arbis hace tantos años y su madre le dijo, ya no eres una niña pequeña. Ahora eres una dama y tienes que actuar como tal. Por mucho que sabía que probablemente debería detenerse, quería seguir adelante. Veo que ni siquiera pareces sorprendido, dijo. Aparte de levantar ligeramente las cejas, Matías no mostraba ninguna emoción. Eso tiene sentido, supongo, continuó. Ya habías planeado mantenerla como tu amante de por vida, así que no tienes ninguna razón real para ocultarme tus sentimientos. Lamentablemente, sin embargo, las cosas no van a salir como quieres, incluso si estoy de acuerdo con romper el compromiso. La sonrisa volvió a sus labios. Incluso si tienes la suerte de encontrar a Leila, no hay manera de que ella vuelva contigo. Ella ya lo sabe todo. Por eso se escapó. Todo. Sí, le conté todo sobre el plan que egoístamente llevaste a cabo para obligarla a estar contigo. Y aún así esperas que vuelva corriendo a tus brazos. No es probable, no hay una mujer en el mundo que pueda amar a un hombre. ¿Quién haría algo tan cruel? Finalmente, hubo un cambio en su expresión facial. Sonriendo levemente, continuó, por lo tanto, te aconsejo que abandones tu vana esperanza de reunirte con ella y comiences a vivir tu propia vida como Duque Erhard nuevamente. Si haces eso, te aguantaré como tu duquesa. Inclinándose profundamente en su asiento, la miró fijamente, inmóvil. No podía decir lo que él estaba pensando, pero no le importaba particularmente. Estaba saboreando la sensación de haberle quitado finalmente la máscara. ¿Realmente no entiendes lo que estoy diciendo?, preguntó en tono burlón, mirándolo con frío desprecio. Matías von Erhard, has perdido a Leila para siempre. C-119. Leila subió cojeando las escaleras. Por suerte, su tobillo torcido no le dolió demasiado. También se había raspado la rodilla al caer, pero no demasiado grave. Sí, realmente podría haber sido mucho peor, se dijo mientras abría la puerta del apartamento.
Se sintió bien mientras se cambiaba de ropa y ordenaba, pero su estado de ánimo se arruinó cuando sacó los melocotones y vio los raspados y moretones que se había hecho en el otoño. ¿Qué pasa conmigo?, ella se preguntó. ¿Por qué me enfado tanto por unos cuantos melocotones sucios? Lavó bien los melocotones y los puso en una bandeja que luego dejó sobre la mesa de la cocina. Sin embargo, cuando se sentó a la mesa, se limitó a mirarlos y no tenía ganas de comer ninguno. En lugar de estirar la mano para agarrar un melocotón, inconscientemente se había rodeado el vientre con los brazos, tal como lo había hecho cuando la bicicleta chocó contra ella y la derribó. Por suerte, no sentía ningún dolor nuevo. No tenía más heridas que las leves en el tobillo y la rodilla. Aún así, todavía no tenía ganas de comer. Tenía la sensación de que algo dentro de ella estaba causando su agonía, pero no parecía algo de lo que pudiera deshacerse vomitando. Ella permaneció sentada encorvada en la mesa por un largo rato. Quería ir a su habitación y acostarse, pero con las náuseas y la cojera tenía miedo de marearse y caerse. En ese momento, se dio cuenta de que esas náuseas habían despejado su mente de los pensamientos inquietantes que la habían mantenido despierta por las noches desde que huyó de Arbis. Una vez que su estómago se calmó, se levantó con cuidado y abrió la ventana de la cocina. Una suave brisa marina entró, calmando su frente cubierta de sudor. Regresó a la mesa, cogió el melocotón menos dañado y le dio un mordisco. El dulce sabor de su jugo le llenó la boca y le provocó un hormigueo en la nariz. Procedió a comerse 2 melocotones enteros. El cielo de principios de verano parecía tranquilo mientras Matías yacía flotando en el agua, mirándola. De vez en cuando veía una nube que pasaba a la deriva o algunos pájaros que pasaban volando. El agua del río tenía un tono azul de ensueño. El sonido y la textura del agua también eran como un sueño, al igual que el sentimiento de su propia existencia. Después de dejarse llevar por la corriente durante un rato, se dio la vuelta nuevamente y comenzó a nadar, dejando una larga estela en la tranquila superficie del agua. A medida que su respiración se hacía más dificultosa y su cuerpo se llenaba de dolor por el esfuerzo, se sentía aún más tranquilo por dentro. Persiguiendo esta sensación de calma, siguió nadando con todas sus fuerzas. Fiel a su palabra, el doctor Edman había reducido drásticamente la cantidad de pastillas para dormir recetadas. Al hacer esto, demostró que sus puntos de vista como médico estaban por delante de las demandas de sus pacientes. Había tomado esta decisión después de que Matías durmiera 2 días seguidos. Matías se había consolado anteriormente con la idea de que podría encontrar otro médico que le recetara más pastillas para dormir, pero ahora que se enfrentaba a la tarea de hacerlo, se sentía indeciso. Los rumores sobre sus problemas de salud ya se habían extendido por Carlsbad. No quería alimentar aún más rumores visitando a un médico sin escrúpulos. Se le acabaron las pastillas, pero tenía que dormir. Por lo tanto, solo le quedaba una opción: atormentar su propio cuerpo con esfuerzo físico. Durante los días anteriores, había descubierto que hacer ejercicio hasta el agotamiento era tan eficaz como las pastillas para dormir. Me temo que este comportamiento no es bueno para su salud a largo plazo, Su Excelencia, dijo el doctor Edman durante su visita a domicilio la noche anterior, mirando a Matías como si estuviera contemplando a la persona más lamentable del mundo. Hago mucho ejercicio y duermo mucho. Me parece un estilo de vida bastante saludable, se burló Matías. Sin embargo, la respuesta del médico dejó claro que no estaba bromeando. El ejercicio y el sueño son saludables, pero solo con moderación. Está exagerando, Su Excelencia. Me preocupa que el sueño se haya convertido en un escape para usted. Eso no es saludable. Ahora quiero ayudarle. Espero que así sea, claro. Pero ni siquiera el mejor médico puede ayudar a un paciente que no quiere mejorar, y solo se puede mejorar si se encuentra la verdadera fuente de sus problemas y se aborda de frente. El doctor Edman había dicho esto en el tono decepcionado de un padre que sermonea a su hijo. Era algo que Matías nunca había oído antes. Se dio cuenta de que el médico estaba sinceramente preocupado por él. Era un médico experto y un hombre honorable. Kyle Edman probablemente alcanzará un nivel similar, pensó Matías. El doctor Edman no solo se parecía a su hijo, sino que también tenía un buen corazón como él. Al mirarlo, Matías sonrió amargamente. Kyle Edman y Leila Llewellyn habrían hecho una gran pareja. Todos los residentes de Arbis estuvieron de acuerdo con esto, e incluso Matías lo aceptó de buena gana. Si Leila se hubiera casado con Kyle, habría sido feliz. Ella habría estado estudiando en la universidad en este momento, mientras un buen hombre que la amaba la trataba bien. Habrían sido una pareja encantadora y todos les habrían deseado lo mejor. Habría compensado con creces su infancia solitaria y difícil. En lugar de morir en una vida dolorosa y llena de lágrimas como amante de un hombre al que odiaba y temía, podría haber estado viviendo una vida feliz y alegre. Y, sin embargo, aun reconociendo todo esto, Matías no se arrepintió de nada. Esto lo dejó perplejo hasta el extremo. Si pudiera retroceder en el tiempo, actuaría de manera diferente. De ninguna manera. Podría verse en la misma situación cientos de veces y seguiría tomando las mismas decisiones cada vez. Era quien era él. No era un hombre virtuoso e íntegro como el doctor Edman y su hijo. Fingió estar un rato ante el ojo público, pero cuando estaba a solas con Leila, incluso fingir ser virtuoso le resultaba imposible. No quiero que se convierta en la mujer de otro bastardo, aunque eso la haga feliz. Preferiría recuperarla para mí y hacerla sentir miserable otra vez. Eso, o matarla. Pero este médico quiere hablar conmigo sobre el verdadero origen de mis problemas. Simplemente se había reído entre dientes, en lugar de decir nada en respuesta al consejo del doctor Edman. Has perdido a Leila para siempre. Cuando Claudine le dijo esto, no le sorprendió tanto. Ya era dolorosamente consciente de ello.
Escuchar a otra persona expresarlo con palabras no fue gran cosa. Lo mismo ocurrió con la afirmación de Kyle de que no tenía derecho a buscar a Leila. Ese también era un hecho del que ya era muy consciente, aunque le dolía pensar en ello. Una vez que su cuerpo estuvo tan agotado de energía que ya casi no podía mover un músculo, comenzó a flotar sobre su espalda nuevamente mientras recuperaba el aliento. Su cuerpo muy demacrado pero aún fuerte y musculoso brillaba a la luz del sol. Cuando no hizo más que reírse en respuesta a la advertencia del doctor Edman, el médico se preocupó aún más y dijo, si no le gustan mis consejos o no confía en mí, puedo derivarlo a otro médico. Pero no puedo, de buena fe, seguir mirando cómo se destruye a sí mismo de esta manera, Su Excelencia. Al recordar esto ahora, Matías sonrió levemente y sacudió la cabeza. Sabía que probablemente no podría encontrar otro médico mejor que el doctor Edman. No importaba a quién más trajera el doctor Edman como reemplazo, nada cambiaría, a menos que la persona que trajera fuera la propia Leila. Oh Dios. Un cambio de escenario también podría ser efectivo. ¿Qué tal si nos vamos de vacaciones cortas a algún lugar? Matías había negado inmediatamente con la cabeza ante esta última sugerencia. En lo que a él respectaba, solo le estaba yendo tan bien porque se había estado quedando en la cabaña, que estaba repleta de cosas que le recordaban a Leila. Por supuesto, para ella había sido un lugar aterrador de desesperación donde había llorado y temblado de miedo mientras soportaba su presencia. Para él, sin embargo, era más como un templo donde podía adorar su memoria. A estas alturas ya había decidido aceptar que sus sentimientos desesperados por Leila se parecían más a una religión que a cualquier otra cosa. Se estaba comportando como un fanático religioso. Debería volver. Cuando sus sentidos comenzaron a desdibujarse, miró por encima del hombro. Sin embargo, su cuerpo había comenzado a moverse nuevamente como por sí solo. Le dolían intensamente los músculos por el cansancio, pero no paraban. El hecho era que tenía miedo, temiendo que, si dejaba de moverse, una vez más sería bombardeado con recuerdos de Leila. Estos recuerdos se sentían como su salvación y como algo que lo iba a estrangular hasta la muerte. Su rostro estaba contorsionado por el dolor y, sin embargo, este pensamiento le hizo reír. En ese momento, notó un gran árbol cerca de la orilla del río. Era un árbol al que a Leila le encantaba trepar. Podía ver su cabello rubio ondeando y brillando a la luz del sol. Sabía que era una alucinación, pero aún así era un bienvenido respiro de la miseria de su estado actual. Sonriendo amargamente, cerró los ojos y permitió que su cuerpo comenzara a hundirse en el agua. Su vida alguna vez fue fácil y fluyó como la corriente en la superficie del río. Sabía que esos días ya habían pasado. Lo único que le quedaba era hundirse profundamente y pudrirse. Entonces, ¿de qué sirve discutir? Podía sentir su cuerpo hundirse, pero no sentía ninguna necesidad de salvarse. Una vez que estuvo lo suficientemente profundo como para ya no poder escuchar los balbuceos de la superficie del agua, de repente pensó en los diarios que había encontrado en la habitación de Leila en la cabaña abandonada. En esos diarios había leído sobre una persona que no había enfrentado nada más que dificultades de un mundo cruel y, sin embargo, estaba decidida a amar el mundo y hacer la mejor vida posible para sí misma. Sin embargo, esa vida ya había desaparecido. Él se lo había arruinado. Abrió los ojos y miró hacia la lejana superficie del agua, sobre la cual los fragmentados rayos de sol bailaban maravillosamente. La vista le recordó las lágrimas de Leila. Este pensamiento hizo que apareciera en sus labios la primera sonrisa sincera y pacífica desde el día en que la perdió. Quería hundirse en sus lágrimas y caer en un sueño eterno. Este fue su último recuerdo de esa tarde. Cuando volvió a abrir los ojos, para su sorpresa, lo primero que vio fue a Leila. Al igual que su primera mañana juntos, ella estaba acostada junto a él en la cama, mirándolo tranquilamente a la cara. «¿Regresaste?». Intentó hablar, pero no salió ningún sonido, así que simplemente extendió la mano y acarició suavemente su rostro como lo había hecho ese día. Sus ojos brillaron maravillosamente mientras continuaban mirándose el uno al otro. «Leila». Cuando abrió los labios para susurrar su nombre, de repente se dio cuenta de que ella no estaba realmente allí. Su alucinación de ella desapareció en un instante y fue reemplazada por la visión de él mismo acostado patéticamente en una cama iluminada por la luz del sol que entraba por la ventana. «Ah, estás despierto». El sonido de una voz familiar lo devolvió completamente a la realidad. Era el doctor Edman, que parecía muy aliviado. «Si tus sirvientes no te hubieran encontrado en el río, te habrías ahogado». En tono de reprimenda, el médico procedió a contarle lo sucedido el día anterior. Matías se aburrió al escuchar la historia. Para él, era solo la historia de un hombre patético que perdió el control de su cuerpo y casi se ahoga, pero al final se salvó y ahora tuvo que escuchar a un médico molestándolo sobre su seguridad. Mientras la larga charla del médico se prolongaba, Matías recordó las hermosas alucinaciones en las que acababa de verse inmerso. Ese día, cuando nos miramos a los ojos mientras estábamos acostados en la cama, ella parecía embelesada al verme. Estaba fingiendo incluso entonces. Este pensamiento le hizo sentir como si se estuviera ahogando de nuevo. Quizás lo era. Si es así, ¿qué puedo hacer? Se sentía como un niño frente a una realidad sobre la cual no podía hacer nada. Si mis sentimientos por ella nunca terminarán, pero no puedo seguir viviendo así, ¿qué puedo hacer? Su Excelencia, está escuchando. Podía oír la voz del doctor Edman, pero sus palabras eran solo un ruido sin sentido en sus oídos. El miedo se apoderó de él y trató frenéticamente de pensar en una solución a sus problemas. En ese momento, el sonido de un pájaro cantando entró por la ventana abierta. Inmediatamente le recordó a su canario muerto. Sentándose en la cama, entrecerró los ojos y miró por la ventana. Así como a menudo veía a Leila en su mente, a veces también podía escuchar a su canario muerto cantando.
De alguna manera, la canción fantasma del canario no lo atormentaba como lo hacían sus visiones de Leila. Al reflexionar sobre esta discrepancia, se le ocurrió que se debía a que el pájaro estaba muerto. Esta comprensión le mostró que, después de todo, había una salida a su situación. Por supuesto, es tan simple. De repente sintió que la excitación crecía en su interior como si acabara de encontrar una luz al final del túnel. Si realmente la he perdido para siempre, si realmente nunca podré recuperarla, entonces debería matarla. Su corazón comenzó a latir con alegría. Su gracia, deteniéndose al ver la extraña sonrisa que se extendía por el rostro de Matías, el doctor. Edmund tragó saliva nerviosamente. En ese momento, el teléfono empezó a sonar. C-120. Matías contestó el teléfono. Parecía ser su asistente llamando desde la otra habitación. Después de un breve intercambio, colgó y se escucharon pasos acercándose al dormitorio. Cuando Mark Evers llegó y entró en la habitación, Matías echó un vistazo a la expresión de su rostro y luego se volvió hacia el doctor. Edmund y le preguntó, ¿le importaría disculparnos por un momento? El doctor. Edmund no tuvo más remedio que abandonar el dormitorio. Tan pronto como lo hizo, Mark caminó hasta los pies de la cama del duque y dijo, acabamos de recibir noticias de que se han logrado algunos avances en la búsqueda, Su Excelencia. El señor Remer tiene un pariente lejano que vive en Lobita, y hemos confirmado con las autoridades de inmigración que el señor Remer y Leila Yewelin cruzaron la frontera hacia Lobita. Mark dijo todo esto en voz muy baja, aunque era probable que nadie estuviera escuchando. Tampoco estaba seguro de si era una buena idea dar esta noticia cuando el duque acababa de recuperar el conocimiento después de su accidente en el río, pero el duque le había hecho prometer que lo mantendría informado sobre la búsqueda pasara lo que pasara. ¿Un familiar en Lobita? ¿En qué parte de Lobita?, preguntó Matías en un tono de voz sorprendentemente tranquilo, mirando por la ventana a los pájaros que cantaban en los árboles. Nosotros no hemos podido resolver eso todavía, Su Excelencia. Matías se volvió hacia Mark. Dígales que lo averigüen, lo antes posible. A pesar de la urgencia de su orden, su rostro parecía completamente tranquilo. No había ningún indicio del comportamiento desquiciado que había estado mostrando recientemente. Por un momento, Mark pensó que el duque había vuelto a ser el mismo de siempre. Sin embargo, pronto tuvo que revisar esta sentencia. El duque miró fijamente al vacío durante varios segundos y luego, de repente, empezó a sonreír. Era una sonrisa inocente y encantada como la de un niño que abre un regalo. Después de un momento, la sonrisa desapareció. Al ver esto, Mark sintió un escalofrío que lo acompañó durante mucho tiempo. Parecía que el duque todavía estaba desquiciado. «Oh», Leila exclamó con sincero asombro y admiración ante el bolso de cuero marrón pálido que el tío Bill acababa de dejar casualmente sobre la mesa de la cocina. Ya de un vistazo quedó claro que la bolsa finamente cosida era de muy alta calidad. «Pero no lo entiendo, ¿por qué me das un regalo inesperado como este, tío Bill?» «Bueno, no necesito una razón para darte un regalo, ¿verdad?», respondió, rascándose tímidamente la nuca. «Pero si quieres, puedes considerarlo como un regalo de cumpleaños tardío, ya que no pude darte nada en la primavera». Leila sonrió. Ahora que lo pensaba, su cumpleaños llegó y pasó durante la primavera. Ella lo había olvidado por completo. Tal vez, de hecho, hubiera querido olvidarlo. Sin embargo, no quería insistir en esto. «Gracias, tío Bill, pero este bolso no es demasiado caro», preguntó ella, mirándolo con alegría y preocupación. «¿Demasiado caro? No, se ve bien, pero era barato». «No te creo». «¿Me estás llamando mentiroso?», preguntó con fingida indignación. «Bien, si no te gusta, puedes tirarlo al océano». «Oh, me gusta», respondió rápidamente, abrazando la bolsa. «Simplemente no me siento bien aceptando algo tan caro. Si sigues hablando así, lo tiraré al océano». Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. «Solo compro cosas que vale la pena comprar, así que no tienes que preocuparte, Leila. Todo lo que quiero es que seas feliz». Le acarició suavemente la cabeza como si estuviera tocando un objeto delicado y frágil. Había comprado el regalo simplemente porque estaba preocupado por Leila, que había estado sufriendo algún tipo de enfermedad extraña desde que llegaron a Siena. Él solo quería hacerla sonreír. Era extraño, incluso después de todos estos años todavía veía a Leila cuando era una niña pequeña. Por eso, verla enferma le dolió profundamente el corazón. Él la observó por un momento mientras ella miraba de cerca el bolso, admirando su exquisita costura y artesanía, y luego impulsivamente preguntó, «¿Qué te parece si te pones ese bolso al hombro y salimos a caminar?» «¿Ahora mismo?» «Sí, ahora mismo. Es fin de semana y el clima es fantástico. Parece el momento perfecto para una salida o algo así». Mientras decía esto, miró por la ventana hacia el brillante cielo de verano. El tiempo no era tan agradable como había dicho, afuera hacía un calor sofocante. Comenzó a arrepentirse de haber sugerido una salida hasta que vio la expresión de alegría en el rostro de Leila mientras asentía con entusiasmo. «Eso suena maravilloso, tío Bill», dijo, agarrando su mano. Su pequeña mano se sentía muy cálida. «Vamos a salir de paseo». Caminaron por la calle tomados de la mano. Al principio, Bill intentó apartar su mano, pero Leila insistió. Finalmente él cedió y con gusto le tomó la mano. Cuando pasaron junto a su vecina de abajo, ella sonrió y se acercó a ellos diciendo, «Señorita Yewelin. Está dando un paseo con su padre». Todos en el vecindario asumieron que Bill y Leila eran padre e hija. Leila no tenía ningún deseo de corregir este malentendido, así que asintió. «Sí, lo estoy». «¿Qué dijo ella?», Bill preguntó una vez que el vecino estuvo fuera del alcance del oído. «Me preguntó si había salido a caminar con mi padre. Entonces dije que sí», respondió ella, mirándolo tímidamente.
Padre, Bill reflexionó sobre esta palabra por un momento y luego se rió. Esta pobre muchacha entregó su cuerpo al duque para comprar mi libertad. No merezco que me llamen su padre. Aún así, me gusta cómo suena. Padre, aunque se sentía un poco culpable, escucharla llamarlo su padre lo llenó de orgullo. ¿Va a seguir llamándome así?, se preguntó mientras continuaban caminando hacia la plaza. Continuó pensando en ello mientras almorzaban y daban un paseo por la orilla del mar. Justo cuando estaba a punto de preguntarle si tenía intención de seguir llamándola padre, miró su rostro sonriente y perdió el valor de decir algo. Tenía una sensación de hormigueo en el pecho. Se sentía como si le estuvieran haciendo cosquillas con una pluma y como si lo estuvieran apuñalando con un cuchillo. De cualquier modo, se sentía muy culpable. Justo cuando empezaba a sentir que las lágrimas brotaban de sus ojos, llegaron a la playa. La arena blanca y limpia se extendía a lo largo de kilómetros de la costa. Parecía haber una especie de animado festival de verano ese fin de semana. Los coloridos puestos de los vendedores y las sombrillas hacían que pareciera un jardín de flores. Compraron helados y se los comieron juntos. Últimamente Leila había dudado tanto en comer algo que a Bill le preocupaba que pudiera enfermarse. Sin embargo, no dudó en devorar el helado. Comenzaron a caminar por la playa. Leila parecía muy feliz y emocionada mientras caminaba sin zapatos ni calcetines. Se rieron alegremente. Ninguno de los dos podía recordar cuándo fue la última vez que lo habían pasado tan bien. Decidieron centrarse en el presente. Después de todo, eso era lo único que realmente importaba. Mientras se ponía el sol, regresaron a casa y terminaron su día. El día siguiente no fue muy diferente. ¿Qué importa cómo me llame?, pensó Bill, mirando a Leila al otro lado de la mesa del desayuno el lunes por la mañana. No importa cómo me llame, el hecho es que somos familia. Pronto, notó que ella seguía mirándolo furtivamente. Leila, ¿hay algo de lo que quieras hablarme?, preguntó. Ahora que lo pensaba, ella lo había estado mirando de vez en cuando desde el día anterior. Hizo una pausa por un momento y luego respondió, no lo sé, deberíamos irnos, es hora de ir a trabajar. Ella sonreía alegremente, pero él todavía sospechaba. Claramente había algo en su mente. ¿Qué podría estar escondiendo? Intentó pensar qué podría ser, pero no se le ocurrió nada. Mientras tanto, llegaron a la plaza, que era el lugar donde siempre se separaban para dirigirse a sus respectivos lugares de trabajo. Normalmente la plaza estaba llena de bulliciosa energía a esta hora de la mañana, pero hoy, por alguna razón, estaba tranquila y solemne. Una gran multitud se reunió alrededor del tablón de anuncios frente al ayuntamiento. Parecían tristes y malhumorados como si estuvieran en un funeral. Voy a ir a ver qué está pasando, le dijo Leila a Bill. Cuando entró entre la multitud, escuchó suspiros y sollozos lastimeros a su alrededor. Ella descubrió la razón de esto tan pronto como llegó al frente de la multitud y leyó el aviso en el tablón de anuncios. Se había declarado una orden de movilización en tiempos de guerra, ordenando que todos los hombres elegibles para el servicio militar obligatorio se alistaran en el ejército. Si tiene una enfermedad grave, ¿no sería mejor posponer la boda? Sé que te suena vergonzoso, pero no quieres un novio enfermizo caminando por el altar, dijo la condesa Brandt, frunciendo el ceño a su hija. Los cubitos de hielo tintinearon mientras sostenían sus vasos de ponche. No está enfermo, respondió Claudine, cortando de raíz la preocupación de su madre mientras miraba enfadada el gran jardín junto a la terraza. Dijiste que no ha comido ni dormido y que ha perdido mucho peso, respondió la condesa Brandt. Matías siempre cuidaba mucho su salud. Si no está enfermo, ¿qué le pasa? No importa, incluso si tiene una enfermedad, no podemos posponer la boda otra vez, madre, respondió Claudine con firmeza. En lo que a ella respectaba, la decisión de posponer la boda el verano anterior había sido un grave error. Si hubieran seguido adelante con la boda en ese momento, ella no habría tenido que lidiar con ninguno de los problemas que enfrenta ahora. Matías había dicho que le daría hasta el fin de semana siguiente para encontrar una manera de enmarcar la situación a favor de la familia Brandt, de modo que pareciera que fueron ellos quienes decidieron cancelar el compromiso, no él. Claudine prácticamente le había gritado por esto, pero él ni se inmutó. Su compostura había sido realmente inquietante de presenciar. Cada vez que Claudine recordaba esa interacción, la llenaba de ira y miedo. Ella le había contado exactamente cómo se enteró de la forma en que él había ayudado a la señora Edman a evitar que Leila y Kyle se casaran. También le había contado cómo había adivinado su relación con Leila y cómo él la había estado atormentando. Ella le había revelado todo esto con la expectativa de que lo molestaría, pero él reaccionó con nada más que una risa seca y luego repitió su declaración de que su compromiso había terminado. Lo había dicho con una frialdad casi inhumana. Quizás después de todo esté enfermo, reflexionó Claudine, pero no es una dolencia física, simplemente tiene una total falta de compasión. Estoy preocupada por él, Claudine, dijo la condesa Brandt mientras se abanicaba lentamente el ceño fruncido. Los hombres de la familia Earhart tienden a morir jóvenes. Sé que piensas que no tiene mala salud, pero... Me voy a casar con él, madre. La boda está en marcha, punto. Odiaba tanto a Matías que le daba escalofríos solo de pensar en él, pero eso solo la hizo aún más decidida a casarse con él. La máxima venganza que podría tomar contra él sería convertirlo en su marido. Pero era todavía posible. Ahora que sabía lo despiadado que era, parecía que era capaz de cualquier cosa. Si ella no aprovechaba el tiempo que él le había dado y no encontraba una manera de que su familia salvara las apariencias, entonces él mismo podría anunciar la ruptura de su compromiso. ¿Cómo se atreve a hacerme eso por culpa de esa humilde chica? En ese momento Claudine fue sacada de su introspección por Marie, su doncella, que acababa de correr frenéticamente hacia ella.
Condesa Brandt, señorita Claudine, Marie nunca antes se había comportado así. Su rostro se había puesto pálido y todo su cuerpo temblaba. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué gritas?, preguntó la condesa Brandt en tono de reprimenda. Marie rompió a llorar y respondió, es la guerra. Dicen que ha estallado la guerra.